Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esta presentación pertenece al curso de Metodología 1 para posgrados de Medicina Familiar y Comunitaria en la edición 2022 y está orientado por los objetivos de este curso, aunque sus contenidos pueden ser útiles para otras actividades formativas en metodología de la investigación. Vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos aprendizajes desde el curso de Metodología 1 en ediciones anteriores, en generaciones anteriores, sobre la pregunta de investigación en sí, problemas y desafíos, y sobre el protocolo de investigación. Y básicamente en todo esto vamos a estar centrándonos en el tema de redacción académica. Hay una serie de ejemplos ilustrativos que corresponden al análisis de 24 preguntas formuladas por alumnas y alumnos y alumnas del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el curso de Metodología del año 2018. Acá tenemos una serie de las preguntas que paso a leerlas. ¿Cuáles son las principales etiologías lumbalgias en la adolescencia? ¿Cuáles son las representaciones culturales y creencias que tienen los hombres en cuanto a la salud de enfermedad que los lleva a no consultar en los servicios de salud? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por el que se realiza contrarreferencia a psiquiatría infantil en edad preescolar y escolar en Montevideo en los últimos 10 años en los centros de salud de RAP-ACE? ¿Cuántos niños menores de 3 años no son enviados a los controles en salud estipulados por el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuántos pacientes adolescentes con obesidad tienen seguimiento y cuál sería la mejor estrategia para su abordaje? ¿Está bien implementado el plan aduana y se puede caracterizar la población con la información adjuntada en las tarjetas del plan aduana? ¿Hay una sobreprescripción de benzodiazepinas en pacientes adultos? ¿Justifica el riesgo de raquitismo en Uruguay para complementar con vitamina D a todos los niños de 7 días al año de vida o 2 años según situaciones especiales? ¿Los efectos adversos de la vacuna contra HPV superan la efectividad de la vacuna para reducir la incidencia de lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino? ¿Qué beneficios trae los grupos obesos diabéticos, ODH, a los usuarios integrantes de los mismos? ¿Se cumple la normativa nacional que indica a todos los niños entre 8 y 12 meses de edad se les deba realizar una medición de hemoglobina en sangre? ¿Qué porcentajes de niños controlados en la UDA-X tienen adecuadamente realizado el screening para anemia en el periodo de enero 2016, diciembre 2016? ¿Qué se entiende por resolutividad del primer nivel de atención? ¿Qué utilidad tienen los productos derivados del cannabis en la terapia del dolor? Efectos adversos, años en promedio de colocación y tasas de embarazos con el implante hormonal subdérmico. En pacientes adultos de cualquier género que padecen dolor crónico de origen no neoplásico, el uso de preparados derivados de cannabis, sativa, en calidad no farmacológica, ¿es efectivo para mejorar el síntoma? Antes de pasar, ustedes, en base a lo que ya hemos trabajado en la redacción de las preguntas, seguramente ya han identificado algunas dificultades en la redacción, en la formulación de estas preguntas, que están tomadas sin modificaciones, sin correcciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver un análisis, en primer lugar, sobre qué versan las preguntas, ¿no? Y cabe destacar que son preguntas de investigación formuladas
en forma abierta, no pensadas exclusivamente para revisión bibliográfica, como es el objetivo de este curso, sino como preguntas de investigación que pueden orientar una investigación de distinto tipo, que puede ser una revisión bibliográfica o puede ser una investigación de datos primarios, ¿sí? Entonces, encontramos que describimos acá 5 grandes áreas. El área clínica se lleva el 50% de las preguntas, prácticamente, y con la aclaración de que 11 de 13 preguntas del área clínica son sobre terapéutica. O sea que la terapéutica es uno de los motivos de mayor interés entre residentes de medicina familiar y comunitaria. Luego tenemos en segundo lugar las preguntas de gestión, que son un total de 6 en 24. Luego tenemos preguntas que combinan clínica y gestión, dos preguntas de epidemiología y una pregunta de educación médica. Lo que pudiera haber relativo a orientación comunitaria se incluyó en epidemiología, con la perspectiva poblacional, aunque esto no es exactamente así, o en, aunque no son exactamente sinónimos, esto quiero decir, o en gestión, cuando abarca gestión comunitaria, gestión de redes o de estrategias comunitarias, ¿sí? Bueno, a propósito de estas áreas de investigación, conviene mencionar que WONCA establece 3 grandes áreas: la de investigación clínica, la investigación en servicios de salud y la investigación en formación y enseñanza de la medicina. Nuestras categorías difieren en 2 aspectos de esto. Por un lado, incorporamos la categoría de gestión, que es más amplio que investigación en servicios de salud, para incluir en este campo aspectos que trascienden a los servicios y son propios de nuestra práctica comunitaria, como decíamos, intersectorialidad, redes. E incluimos la epidemiología, porque también nuestra perspectiva comunitaria hace que tengamos una perspectiva poblacional en nuestra práctica, que no es predominante en los países anglosajones que dominaban en WONCA en el momento de este documento al que hacemos referencia, y por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la epidemiología aparece como un campo de interés en la medicina familiar y comunitaria. Entonces lo incluimos como categoría. Estas categorías no son absolutas, son simplemente las que estuvieron presentes en las preguntas formuladas, ¿sí? Bien, estas 24 preguntas dentro de temas, ya no categorías, encontramos preguntas en salud mayores no transmisibles, el mayor número, en total de 3 en cada uno de estos temas, en prevención cuaternaria, medicina canábica, infancia, gestión de la consulta y adolescencia, 2 preguntas en cada uno de estos temas, en servicios de salud, salud mental, prácticas populares, posgrado de medicina familiar y comunitaria y masculinidad, encontramos una pregunta en cada uno de estos temas. Es una muestra amplia, vemos un panorama que da cuenta de la amplitud que tienen los temas de interés en nuestra especialidad. Los principales problemas o errores identificados en la formulación de las preguntas radican en redacción, el vocabulario y la claridad. Cuando decimos redacción, nos referimos a la sintaxis incorrecta, a errores gramaticales, a la composición de la oración, en este caso de la oración interrogativa, que es la pregunta. En el vocabulario es el uso indebido, impreciso o superfluo de las palabras, es qué uso le damos a las palabras. Estamos acostumbrados en el uso del lenguaje vulgar con el cual nos comunicamos, no es llamado vulgar para menospreciarlo, sino una forma de referirnos al lenguaje que no es técnico, que no es académico, y que no tiene la exigencia que tiene el lenguaje académico. Entonces, en este tipo de redacción es muy importante el manejo preciso y justo de las palabras. En la claridad, el texto
pues necesariamente debe ser claro. Muchas veces la redacción gramaticalmente es correcta, pero no se logra claridad en el texto. Quien lee tiene dificultad para comprender el sentido de lo que se dice. Existe una forma de buscar la claridad y evaluar la claridad en la redacción, que es el índice de niebla, que lo veremos en una próxima actividad. Estos problemas que los analizamos para las preguntas son problemas que afectan a toda la redacción científica, no se limitan a las preguntas. La redacción académica sufre este tipo de problemas en general y son los problemas que enfrentamos, que afrontamos cada vez que tenemos que corregir un documento, un protocolo, un informe de investigación, una monografía o simplemente una pregunta de investigación. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos tomados justamente de lo que, del propio trabajo de alumnos y alumnas en años anteriores. Se planteó esta consigna, fundamentalmente. En respuesta a esta consigna se recibió lo siguiente: yo creo que es fundamental conocer cuál es la situación actual sobre el tema en la población con la que trabajamos a diario y desde ese conocimiento buscar distintas estrategias para abordarlo y fortalecernos como equipo de salud, para así contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Fíjense que se pregunta sobre la posibilidad de una nueva perspectiva. Y la respuesta abunda sobre la jerarquización, la convicción de que es fundamental, de que es necesario, podríamos decir, buscar distintas estrategias, que eso permite fortalecer al equipo de salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Usa muchas palabras, pero en ningún caso responde a lo que se pregunta sobre la posibilidad. Este texto está tomado como ejemplo porque muchas veces ocurre en la redacción que abundamos en el uso de palabras para expresar nuestra convicción, pero sin la precisión adecuada. Y cuando estamos redactando no vamos a estar respondiendo a una pregunta que alguien nos formula, pero sí en la redacción de un documento, en la redacción de un protocolo, cada parte tiene un contenido específico, que es lo que debe ir allí. Por ejemplo, en la introducción, yo debo mencionar, en la introducción de cualquier trabajo de investigación, debo mencionar el contexto, debo mencionar la importancia del tema. El contexto, me refiero al contexto en el cual se radica el problema y en el cual se produce la investigación. Puede ser un contexto temporal, un contexto territorial, puede ser un contexto institucional, pero algo que permita al lector situarse en ese problema, en esa pregunta, en esa investigación. Contexto, la relevancia del tema, que es lo que hace que yo o el equipo trabaje sobre ese tema, y finalmente qué es lo que voy a proponer en esa investigación. Y todo eso en un recorrido muy sintético de media página, no más, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de ejercitarnos en incluir dentro de cada capítulo de un documento lo que efectivamente va allí y tratar de acotar nuestras convicciones para expresarlas en lenguaje académico, en forma clara, en forma precisa, donde eso corresponda. Decimos que la redacción académica debe ser un texto claro, conciso y concreto, y esto va en oposición a un texto que sea oscuro, confuso y difuso, que es lo que tendemos a escribir en forma espontánea. Entonces, lograr ese objetivo de un texto claro, conciso y concreto es un ejercicio
de revisita al texto, de escritura, reescritura, corrección, podado, ¿no? Retirando palabras, ¿sí? Y corrección de la redacción, revisión gramatical, revisión del uso de las palabras, hasta lograr ese texto preciso. Para graficar esta dificultad y esta necesidad que tenemos en el uso del lenguaje y de la redacción, le propongo este ejemplo que he denominado técnica de la valija de avión, ¿sí? Cuando vamos a viajar, en general por tierra no es un requisito, aunque también puede serlo, pero sí es muy exigido, ¿no? En los vuelos aéreos por la cuestión del peso. Entonces tenemos requisitos del tamaño, del equipaje y del peso, ¿verdad? Y tenemos, bueno, para una maleta que se va a despachar en la bodega, un límite que en general es de 23 kilogramos, ¿sí? Y que puede ocurrir cuando nosotros preparamos la maleta, que tenemos más contenido que el que cabe en la maleta, y que ese contenido puede ser que supere los 23 kilogramos o no. Entonces depende de cómo ordenemos en la maleta que podamos llevar ese equipaje en un solo bulto, ¿sí? O que tengamos que modificar eso. Una posibilidad es ampliar la maleta, ¿no? Incrementar el tamaño de la maleta, lo cual no parece muy práctico, ¿verdad? Y esto también nos ocurre en términos de la redacción. Nosotros, en general, cuando presentamos un trabajo, tenemos una extensión limitada para el informe, una extensión limitada para el artículo que va a una revista, en número de palabras o en número de páginas, el artículo que vamos a mandar a un congreso. Tenemos esos 23 kilos de límite, ¿sí? Y puede ocurrir que nosotros hacemos la primera redacción y nos queda como la maleta desordenada que no logramos cerrar. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos trabajar con el contenido de la maleta y buscar hacer una organización óptima, ¿sí? No para llevar todo ese contenido desordenado, sino para colocar en el peso óptimo y con la organización que haga más productivo ese contenido. Entonces, algunos problemas frecuentes en el uso del lenguaje que llevan a eso, a esa maleta desordenada, a ese exceso. La palabra impacto se usa en forma excesiva e imprecisa. Esto es de muchas lecturas, un resultado de muchas lecturas de trabajos. En nuestro medio, además, particularmente. Tal vez en otro medio son otras, pero nosotros solemos usar en forma imprecisa, pero además mucho, la palabra impacto. El impacto suele ser una medida utilizada, una expresión que traduce estrategias de evaluación o estrategias de medición que tienen un sentido preciso. Entonces, si vamos a hablar de impacto, tenemos que saber de qué estamos hablando y si no, tenemos que buscar una alternativa. La satisfacción es una palabra que también se adopta muchas veces ingenuamente como medida favorable, la satisfacción de los usuarios. En particular, no es garantía de medida favorable, y esto hay que tenerlo presente, ¿sí? No es sinónimo, esto implica tener una perspectiva crítica también en el uso del lenguaje. Riesgo es un término que usamos mucho, no siempre en forma precisa, y que tiene una carga conceptual muy importante que es necesario tener presente cada vez que usamos la expresión riesgo, y además un significado. El riesgo es la probabilidad, es una medida numérica. El riesgo, probabilidad de que ocurra un daño, ¿sí? Entonces, saber también en eso la precisión con la que necesitamos manejar. Muchas veces usamos la palabra porcentaje también con falta de precisión. Cuando queremos hablar de proporción, de pronto,
la proporción que hay de determinada característica en una población, y tendemos a hablar siempre de porcentaje. Porcentaje es una forma de expresar la proporción que no es la única, ni es universal, ni es obligatoria. Incidencia es un término preciso que hace referencia a un indicador de mortalidad, de morbilidad, a una tasa que nos permite expresar la probabilidad de que ocurra un evento de enfermedad en una población dada, en un momento dado. Ese es el significado de incidencia, es un significado epidemiológico, es una palabra del campo de la epidemiología, y cuando la usamos la tenemos que usar con precisión en ese sentido. Lo mismo pasa con prevalencia. La prevalencia es otro indicador de morbilidad, también que lo aplicamos en población. Por lo tanto, hablar de prevalencia en servicios de salud no es una expresión adecuada, es una expresión que muchas veces se filtra, se cuela en forma inadecuada. Muchas veces hablamos de pacientes cuando corresponde hablar de usuarios, o hablamos de usuarios cuando corresponde hablar de personas, y en este sentido es necesario hacer una revisión crítica de las palabras que estamos usando, e incluso a veces es necesario hacer acuerdos y explicitar al inicio del documento el significado o la decisión que se tomó en el uso de algunas palabras. ¿Sí? Pero lo que importa es hacer el uso consciente, lo que queremos destacar en este momento. En relación a la sintaxis, a la estructura del texto, a la organización de las palabras, bueno, estamos hablando de la construcción de una oración. Primero, saber que hay distintos tipos de oraciones, ¿no? Y que cuando estamos formulando la pregunta, nosotros vamos a utilizar una oración interrogativa. Esto es una oración que empieza con un signo de interrogación y termina con un signo de interrogación, o que empieza con una afirmación, una primera parte aseverativa, ¿sí? Que condicionan la segunda parte, que es interrogativa. Por ejemplo, en la población de Montevideo, esto es una primera parte que no es interrogativa, es introductoria, ¿sí? En la población de Montevideo, ¿cuál es la prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Sí? O la pregunta empieza y termina con una interrogación, con signo de interrogación, ¿sí? ¿Es la calidad del aire en Montevideo un problema para la salud de sus habitantes? Por ejemplo. Luego vamos a tener fundamentalmente oraciones de tipo aseverativo, ¿no? Normalmente no vamos a utilizar oraciones desiderativas en la redacción, ni tampoco oraciones imperativas, aunque acá les invito a reflexionar, porque muchas veces en las recomendaciones, sobre todo en conclusiones, recomendaciones y a veces en resultados incluso, solemos utilizar sobre todo imperativas y también desiderativas, y en realidad no son formas adecuadas, no suelen ser las formas más adecuadas la mayoría de las veces para la redacción académica, que tiene que buscar ser neutral, que tiene que buscar ser aseverativa o interrogativa, ayudando a la reflexión, ayudando a compartir información, ¿sí? Sin generar carga de autoridad, carga de deseo y mucho menos valoración, ¿sí? Uso y conjugación de verbos. Esto es un error extremadamente frecuente. Los verbos mal conjugados, ubicados en forma inadecuada. Bueno, me salteé lo anterior, justamente, que es sujeto y predicado, ¿no? La oración debe tener sujeto y predicado, y esto es tan básico como también tan fácil de omitir y de olvidar. Entonces, la construcción básica, y cuanto más simple y más sencilla sean las oraciones, más claro va a ser el texto. Y junto con esto, el uso adecuado y la conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos
o el tiempo verbal, mejor dicho, del informe o del documento académico va a estar en relación con el tipo de documento. Si yo estoy redactando un protocolo, voy a escribir en futuro, porque estoy informando lo que se hará. Ahora, cuando estoy escribiendo el informe final, el tiempo verbal va a ser el del pasado, porque estoy reportando lo que hice, lo que cumplí, lo que desarrollé y lo que encontré, ¿sí? Junto con la dificultad en la construcción del texto, tenemos errores de puntuación, errores en el uso de coma, punto y coma, dos puntos, puntos, y errores en la redacción de la forma interrogativa en particular. Estos son algunos de los errores más frecuentes que encontramos, y no son los únicos, pero para mencionarlos, invitándolos a tenerlos presentes. Algunos problemas de sintaxis. Un ejemplo dice, ¿justifica el riesgo de raquitismo en Uruguay para complementar con vitamina D a los niños de 7 días al año de vida o 2 años según situaciones especiales? Otro ejemplo de las preguntas que leímos al inicio, ¿verdad? Fíjense cómo está formulada esta pregunta. Capacidad de resolución del médico de familia, coma, ¿estamos preparados para trabajar en puerta de emergencia? Control de embarazo desde una perspectiva de género. Resulta difícil en cualquiera de las dos saber dónde comienza la pregunta, en cualquiera de las dos segundas preguntas, ¿no? No sabemos exactamente dónde comienza, no hay una formulación con una sintaxis que nos asegure que el lector, que todas las personas que lean van a comprender lo mismo. En la primera pregunta, el para complementar, ¿no? El para ese no está ubicado correctamente, es innecesario, ¿no? Y toda la sintaxis de la oración debería revisarse. Entonces, lo que decíamos antes, el uso del vocabulario muchas veces indebido, impreciso o superfluo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vocabulario indebido? Son palabras que se introducen, aspectos que no deben aparecer en una pregunta de investigación. Por ejemplo, los que expresan aspectos metodológicos o juicios de valor. Acá focalizado exclusivamente en la pregunta, ¿no? En la pregunta yo tengo que traducir mi necesidad de conocimiento. No es necesario allí volcar aspectos metodológicos. Esos vienen más adelante en el protocolo, en el capítulo correspondiente. Tampoco corresponde en la pregunta y en ninguna parte de un documento académico incluir juicios de valor. Lo que yo puedo hacer es describir, decir que una característica, un hecho es mayor, es menor en relación a algo, ¿sí? Pero no puedo decir que es peor o mejor, ¿sí? A eso me refiero con juicio de valor. Impreciso. Uso de palabras en su sentido vulgar, sin el rigor del lenguaje técnico, o cuyo significado no se corresponde con lo que se desea expresar. Y el lenguaje superfluo, esto es, palabras innecesarias que no agregan significado y que si las quitamos el sentido no se modifica. Esta es una de las correcciones más gratificantes. Cuando uno se pone a releer y a corregir el texto, empieza a buscar, o sea, es recomendable que se haga una lectura buscando palabras superfluas. Y en general ocurre que vamos a encontrar muchísimas. Y que el ejercicio de suprimirla y ver lo que pasa con la oración. No solamente la oración no cambia de sentido, sino que mejora, queda más clara con menos palabras. Una de las palabras superfluas más usadas es mismo. El mismo, la misma, ¿sí? Prueben en sus textos a suprimir la palabra mismo, misma, todas las veces que sea posible. Y van a ver que ganan en claridad, ¿sí? Y el ejercicio, siempre recomendado, escribir, releer, podar de palabras superfluas. Otros ejemplos de problemas de vocabulario.
¿Cuál es el tiempo promedio real de duración del posgrado de la residencia de medicina familiar y comunitaria? ¿Cuál es la incidencia de lavados vaginales en las mujeres que se asisten en Policlínica MM? Vamos de a una. ¿Cuál es el tiempo promedio real de duración? Fíjense, ¿qué es lo que yo quiero conocer? ¿Es la duración promedio? El tiempo de duración, la duración del posgrado. En realidad, tiempo promedio, real y duración son palabras que redundan y que en realidad tengo que tomar una decisión de cuál es la que expresa mejor. Luego, el promedio puede ser una medida que yo voy a tomar, es una decisión metodológica, ¿sí? Pero no va en la pregunta. Mi pregunta es, lo que yo quiero saber es cuánto dura la residencia, ¿sí? Cuánto se extiende, no lo que dice el plan de estudio, sino ahí está diciendo lo real, ¿no? Entonces, formular la pregunta de modo que se traduzca ese interés, ¿sí? Luego, ¿cuál es la incidencia de lavados vaginales en las mujeres que se asisten? Los lavados vaginales no son incidentes. Dijimos que la incidencia es una tasa de morbilidad, ¿no? En todo caso, podemos indagar de cuál es, con qué frecuencia las mujeres que se asisten utilizan los lavados vaginales, ¿sí? Se puede, digamos, quiero buscar medir una frecuencia, ¿sí? Pero incidencia está usado acá en una forma imprecisa e inadecuada. Luego se pregunta cuál es el grado de satisfacción acerca del implante subdérmico en las usuarias de nuestra policlínica, ¿sí? Sobre la satisfacción está lo dicho anteriormente. Lo primero es saber exactamente qué es lo que yo quiero expresar con este grado de satisfacción. Si yo quiero exactamente medir la satisfacción, es muy legítimo. Quiero saber cuán conformes o disconformes están las usuarias con el implante, ¿sí? Lo que importa es la precisión, porque si yo lo que quiero conocer es la efectividad, la satisfacción no me alcanza, ¿verdad? Entonces, esto está puesto acá para decir, necesitamos tener precisión y claridad y cuestionarnos cuando formulamos la pregunta si las palabras que estamos usando o las expresiones que seleccionamos para traducir en palabras nuestra inquietud, realmente la están traduciendo, si son las palabras, las expresiones más adecuadas, ¿sí? A su vez, se habla del implante subdérmico, ¿no? En un contexto año 2016, 2017, donde está traída esta pregunta, donde estaba generalizado y en auge el uso de implante subdérmico para uso anticonceptivo en nuestro medio, se podía leer esto y las personas tendían, por una cuestión ambiental, a asumir que se habla de un implante subdérmico anticonceptivo, pero en realidad no está dicho en ningún lado. Entonces, puede ser un implante subdérmico terapéutico para cualquier otro uso, dejar de fumar, tratamiento del dolor, no sabemos, aquí no lo dice, eso es parte de la precisión. Implante subdérmico resulta un término impreciso por insuficiente. Luego, ¿cuáles son las barreras percibidas por los usuarios portadores de diabetes mellitus, hipertensión arterial y sobrepeso, obesidad para modificar positivamente sus estilos de vida? Bueno, fíjense, acá hay dos usos inadecuados. Portadores no es una expresión adecuada para hablar de enfermedades, diabetes mellitus, enfermedades no transmisibles. Se habla de portadores, una expresión que viene del mundo de la clínica, sobre todo del mundo de la epidemiología, para hablar de portadores de agentes microbianos, sobre todo cuando esos se incorporó para hablar de lo que son los portadores sanos, personas que teniendo el virus, el agente, el virus, la bacteria, el parásito, no tienen síntomas y pueden transmitirlo. Una noción con valor epidemiológico para la prevención particularmente. Se acuñó allí, es incluso muy cuestionada por la connotación de carga negativa que establece para las personas, entonces está entrando en desuso, pero
su único uso, en todo caso, es ese, ¿sí? No podemos hablar de personas portadoras de enfermedades, y menos enfermedades no transmisibles, ¿sí? O enfermedades de este tipo como están acá, ¿sí? Entonces, son personas que viven con diabetes mellitus, hipertensión, o que padecen diabetes mellitus, hipertensión, sí, pero no son portadoras, ¿sí? Y luego acá lo que decíamos, la carga de valor para modificar positivamente sus estilos de vida. La gama de lo que significa positivamente puede ser infinita y además absolutamente subjetiva. Entonces, para modificar sus estilos de vida en favor de mejorar su salud, en favor de mejorar su perfil metabólico, en favor de bajar de peso, en favor de reducir el sedentarismo, no sabemos qué quiere decir. Hay que especificarlo, ¿verdad? Porque de eso luego se va a desprender la investigación y si yo no tengo precisión, desde esta pregunta habría 1.000.000 de diseños posibles, ¿verdad? Por la falta de precisión y sobre todo la falta de rigurosidad que nos trae, ¿no? Bien, entonces, en el uso del vocabulario, el diccionario, ¿sí? Facilitado ahora por los recursos electrónicos, ¿no? Que nos facilita muchísimo y diversifica el acceso, es un acompañante permanente. Tenemos que acudir y recurrir en forma permanente al diccionario. Vamos entonces a otra característica de la redacción académica, que es la claridad. La claridad es la virtud de un texto que logra expresar exactamente lo que quiere transmitir sin dejar que el sentido se pierda entre las palabras. Tiene una directa relación con dos características fácilmente objetivables: el tipo de palabras empleadas y la extensión de las oraciones. Entonces, si nosotros queremos tener un texto claro, tenemos acá una clave, ¿sí? Según el tipo de palabras que empleamos, les adelanto una pista, y lo que contribuye más a la claridad son palabras cortas, y lamento decirles que en medicina y en medicina familiar y comunitaria usamos muchas palabras largas, algunas inevitables, pero usamos muchas palabras largas. Y por otra parte, la extensión de las oraciones. Las oraciones cortas también son más favorables para la claridad. Entonces, vamos a ver acá un problema de claridad. Y acá voy a usar, estuvimos usando ejemplos de problemas tomados de las preguntas. Ahora vamos a usar un ejemplo de esta misma presentación, de una redacción incluida por mí en la diapositiva anterior. Tiene directa relación con dos características fácilmente objetivables. Fíjense que tenemos acá varias palabras largas, ¿no? Y tenemos una estructura de la oración que puede conspirar contra la claridad. Pero básicamente vamos a centrarnos en lo que dijimos recién: número de palabras y y palabras largas. Tiene directa relación con dos características fácilmente objetivables. Tenemos características fácilmente objetivables, ¿sí? Son largas, ¿no? Y podemos decirlo también de esta forma: se relaciona con dos características fáciles de evaluar. ¿Verdad que suena mucho más claro a los oídos, a la lectura? Y queda más claro en la idea. Se relaciona la claridad se relaciona con dos características fáciles de evaluar. Es más liviano, más llevadero, ¿no? Tenemos el mismo número de palabras, pero ¿qué hicimos? Reducir las palabras extensas. Para reafirmar este concepto, entonces, la claridad de un texto se relaciona con dos características: tipo de palabras empleadas, extensión de la y
el protocolo y la revisión bibliográfica de este curso. Sobre las posibilidades del texto concreto, para ilustrar y amenizar, esto es un haiku de Mario Benedetti que dice: la muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Como forma de decir que podemos decir mucho con pocas palabras y palabras cortas, ¿no? El haiku es un género poético japonés, es un poema breve que tiene una métrica específica de 17 sílabas organizadas en ese esquema de 5, 7, 5 y sin rima. Y busca justamente a través de la sencillez, la sutileza y la austeridad capturar el instante, la emoción de un momento aparentemente banal, pero lleno de significado. Estamos hablando del lenguaje académico, traigo acá un ejemplo que es del lenguaje literario, poético, pero que tiene contacto en este sentido. Nos interesa comunicar, y la efectividad del lenguaje, en el uso del lenguaje, tiene algunos puntos en común. La sencillez que se utiliza en este género es parte, y la austeridad, ¿no? Y la austeridad son valores que tenemos que cultivar también, que nos benefician en el lenguaje académico, y poder entonces ir muy livianos de equipajes con todo lo que necesitamos en ese texto, en ese documento, sin olvidar, sin perder nada. Siguiendo con los problemas, entre los problemas identificados encontramos el asunto que plantea la pregunta. A veces la pregunta refleja una necesidad de conocimiento, pero no necesariamente de investigación. Y después acá hay otro punto que dice, en el segundo punto dice, preguntas despojadas de contexto, prescindentes de territorio. O sea, lo que tienen en común estos dos puntos, que son estos dos problemas de las preguntas, ¿sí? Es que están relacionados con el asunto de la pregunta, pero son bien distintos. Vamos a ir uno por uno. El primero. La pregunta refleja una necesidad de conocimiento. Estoy poniendo un asunto sobre la mesa del cual yo no sé. Yo necesito conocer. Pero tal vez ese conocimiento se resuelve con estudio simplemente, con lectura. No conozco del tema porque lo estudié hace mucho, porque es un problema nuevo que no he tenido oportunidad de estudiar, porque es de una situación, una forma de presentación que desconocía, y la pregunta es legítima, pero el primer paso es preguntarme qué es lo que yo sé de esto. O sea, cuando aflora la necesidad de conocimiento, el primer paso que yo necesito es, en profunda honestidad conmigo, es decir, bueno, ¿cuánto yo he estudiado este tema? ¿Cuánto he leído? ¿En qué texto de medicina leí sobre este tema? ¿O leí solamente una guía del Ministerio de Salud Pública? ¿El conocimiento que yo tengo es suficiente para el esperado en un profesional promedio de mi nivel de competencia? ¿O es que me falta lectura, que me falta estudio? Bueno, eso es lo primero que yo debo responderme cuando surge una pregunta, porque hay preguntas que aparecen, que emergen y ya están respondidas. Ya fueron formuladas en el pasado, se generó investigación y están documentadas en textos, y simplemente se trata de ir a leer eso. Puedo trascender esa situación y entonces sí, efectivamente leí el último capítulo de insuficiencia cardíaca, del último texto de Harrison y del último texto de medicina interna, la última edición, y estoy al día con insuficiencia cardíaca. Pero me pregunto sobre la terapéutica en los adultos mayores de 85 años, ¿no?
y no sé, no me queda claro de que exista investigación, de que exista, de cuáles son los fármacos más adecuados para esa población, y no estoy segura de que eso esté disponible en los textos. Entonces, voy a ir a indagar en la bibliografía, ¿no? Es una pregunta típica que yo puedo responder a través de búsqueda bibliográfica. Seguramente para responder esa pregunta voy a encontrar bibliografía documentada en las distintas bases de datos, en Lilacs, en Embase, en Cielo, en Medline, ¿verdad? Y voy a poder revisar publicaciones y tener mayor información, ¿sí? Pero puedo tener una pregunta sobre el mismo tema y es decir, bueno, en Uruguay, ¿cuál es el tratamiento que se aplica, que se más generalizado para la insuficiencia cardíaca en adultos mayores de 85 años? Y tal vez en la búsqueda bibliográfica no encuentre, tal vez no hay suficiente investigación allí. Entonces, de pronto, esta es una buena pregunta para desarrollar una investigación primaria, y puedo contactarme con colegas de cardiología, ir a buscar socias para hacer una investigación sobre este tema. Entonces, las preguntas que surgen en el proceso de la práctica son todas válidas para movilizarnos a mejorar nuestro conocimiento. Hay preguntas, simplemente las vamos a responder con mayor lectura, con estudio personal, ¿sí? Y entonces ahí tengo que ir, buscar mis textos, mi bibliografía y estudiar. Hay preguntas que requieren una búsqueda bibliográfica. Puedo hacer una búsqueda rápida, como hacemos muchas veces, o puedo hacer una búsqueda sistemática, ¿sí? O una búsqueda extensa, digamos, sistemática, en el sentido de que la planifico, ¿no? O es una pregunta sobre la cual definitivamente no hay datos documentados, ni en textos ni en investigación, y que la única forma de responderla es hacer una investigación. Pero bueno, eso no quiere decir que yo voy a suspender mi práctica clínica, voy a dejar el paciente en espera en el consultorio y me voy a ir a hacer la investigación y vuelvo, ¿verdad? No, esto sirve para ir llevando una nota, una lista de temas, de asuntos que son de interés para investigar. Y nosotros tenemos en nuestra práctica una gran cantera de preguntas de investigación que debemos ir acopiando, porque tenemos necesidad de ir produciendo investigación genuina de las preguntas que surgen de la medicina familiar y comunitaria. Vamos al segundo punto, preguntas despojadas de contexto, prescindentes del territorio. Una característica de nuestra especialidad es que es una medicina de contexto. Entonces, muchas veces cuando nos ponemos en modo investigación, en modo medicina basada en la evidencia, es como que nos impregna el paradigma positivista y nos impregna el mundo biomédico que está muy desaferenciado del contexto. Y eso no es nuestra práctica, eso no es nuestra especialidad. Entonces, cuando nosotros formulamos las preguntas, tenemos que buscar, bueno, ese asunto que yo quiero plantear, verlo en su contexto y darle esa dimensión. Eso es necesario. Otros errores en la formulación de las preguntas. Se proponen indagaciones causales que no es posible responder desde el contexto de trabajo planteado. O se tergiversa la pregunta al reescribirla como objetivo general. Bueno, lo primero está en relación a lo que decíamos antes. La pregunta puede requerir para su respuesta hacer una investigación. Muchas veces, como vimos en el inicio, muchas preguntas de la clínica, la mayoría, la amplia mayoría, están relacionadas con terapéutica. Entonces, nos hacemos una pregunta, ¿es efectivo este fármaco en esta población? Bueno, la pregunta es muy válida, pero yo, para responder esa pregunta, necesito diseñar un ensayo clínico y hacer una investigación experimental que está totalmente fuera de mis posibilidades cuando estoy desempeñándome en un contexto clínico. Para poder realizar una investigación de ese tipo necesito un contexto de investigación, un contexto de posgrado académico, que no son las condiciones en las que podemos plantearnos las respuestas
deseadas. Volvemos a lo que decíamos antes, o las respuestas que necesitamos, ¿no? Es para poner en la lista y ver efectivamente de qué forma formular esa pregunta y eventualmente transformar esa pregunta en una potencial fuente para un diseño de investigación. Y luego, muchas veces ocurre que tengo una pregunta, defino bien el problema, el asunto, lo que quiero conocer, pero cuando voy al objetivo general, escribo otra cosa. El objetivo general es la redacción en forma de objetivo. La pregunta se debe traducir en texto no interrogativo como objetivo general. Tiene que haber una correspondencia total entre la pregunta y el objetivo general, ¿sí? La pregunta es lo que quiero saber. Está en forma interrogativa. Luego lo coloco en formato objetivo, que comienza con un verbo en infinitivo, y allí, luego, desde allí se desprende todo el diseño de la investigación, pero debo vigilar esa correspondencia de pregunta a objetivo. En el análisis crítico de las preguntas que revisamos, encontramos que hay una escasa profundización en la complejidad de los problemas planteados o preguntas fuera de la complejidad. Y esto es un dato relevante porque sabemos que la complejidad forma parte esencial de nuestra materia como disciplina, como especialidad. Entonces, cuando nos formulamos la pregunta desprovista de la complejidad, lo cual no quiere decir, no va en contra de la simpleza del texto, ¿no? No son cosas incompatibles, ¿no? Lo simple del texto y la complejidad de la realidad, las dos cosas a la par, ¿no? Luego, el sesgo cuantitativo, ¿sí? Y no vamos a profundizar en esto ahora, vamos a tener oportunidad más adelante, pero tenemos un sesgo cuantitativo en general en la formulación de las preguntas, a contar, a medir, cuando muchas veces lo que nos interesa conocer es el cómo de las cosas, y ya vimos en tipos de estudios que el cómo, la respuesta al cómo se producen las cosas, requiere de estudios cualitativos, ¿sí? Entonces, es para reflexionar sobre qué es lo que quiero conocer y entonces, según eso, diseñar luego el estudio. La investigación centrada en procesos de atención a la salud, no en las personas. También es una desviación, un error, un problema de muchas preguntas. Tendencia a formular preguntas que indagan asociación causal. Esto pasa igual lo que decíamos antes con buscar respuestas a través de la investigación, o formular preguntas que buscan establecer la efectividad de una terapéutica, o asociación causal con una terapéutica, o asociación causal con una exposición, ¿sí? No son preguntas que nosotros podamos responder en nuestro contexto del posgrado o en nuestro contexto de la práctica habitual, ¿sí? Pueden ser preguntas muy válidas, pero requieren que hagamos un posgrado de investigación, que contemos con financiamiento para desarrollar esa investigación, que requiere tiempo, recursos, asesoría, tutoría, ¿sí? Entonces, no es desestimar, es decir, bueno, en el contexto de nuestra práctica cotidiana, habitual, nuestro posgrado, podemos abordar cierto tipo de preguntas, no todas, ¿no? Y lo importante es poder discernir entre unas y otras, y las que no puedo abordar en mi práctica cotidiana las guardo para seguir profundizando, buscar socios, buscar espacios o momentos para abordarlas. Este problema es una cuestión ya filosófica, ¿no? Tiene que ver con nuestro paradigma, desde dónde investigamos. Solemos ser críticas del paradigma positivista, de la fragmentación, de la linealidad en el análisis, pero muchas veces eso luego está presente en nuestras propuestas de investigación. Predomina muchas veces el pensamiento lineal en la propuesta de investigación, en la pregunta, ¿no? El pensamiento hipotético deductivo, que no es
suele ser inadecuado, podríamos decir, a la complejidad de los problemas que afrontamos en medicina familiar y comunitaria. Yo le he llamado cierta colonización del discurso en medicina familiar y comunitaria por el discurso sanitarista. Repetimos cosas que están tomadas de documentos de los determinantes sociales de la salud, de documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la gestión de servicios de salud, y nos atrevemos poco a ser originales desde nuestra perspectiva. Esto es una invitación a ser críticas, a revisar lo que nos viene dado y a pensar desde nuestra realidad con nuestra cabeza. No es a sentirnos al margen, no es a sentirnos con la verdad y despreciar lo otro, no es eso, es a saber ser críticos y tomar todo lo bueno, todo lo que nos sirve, todo lo que nos aporta, pero también saber que desde nuestra experiencia, desde nuestros hacer y desde nuestro pensar, tenemos aportes para hacer, tenemos preguntas, formas de formular las preguntas, lenguaje que podemos incorporar y aportar y que van a contribuir al desarrollo de conocimiento. Aparecen los grandes temas presentes en el discurso dominante en la gestión sanitaria y en los mandatos vigentes en materias de atención a la salud, en enfermedades no transmisibles, salud sexual y reproductiva enfocada en el uso de implantes, el mandato de los estilos de vida, ¿no? Y muchos aspectos que vienen muchas veces como una prédica hegemónica, muchas veces dogmática, no crítica, y que nosotros sabemos bien cuánto de poco eso funciona en las personas, en las familias, en las comunidades. Entonces, tratemos de hacer preguntas que contacten con eso. Si nos interesa explorar los problemas de las enfermedades no transmisibles, no revisitemos lugares comunes sobre estilos de vida, ejercicio, que ya han sido estudiados o están muy estudiados en el campo de la salud pública o la epidemiología convencional, y exploremos aspectos que tengan que ver con la dimensión de la vida de las personas, de la vida familiar, de la vida comunitaria, de la relación médico-paciente, de la relación paciente-familia con equipo de salud, desde que nosotros podemos dimensionar, conocer y aportar al conocimiento. Desde ahí seguramente cosas nuevas, innovadoras, que van a contribuir a mejorar el conocimiento de estos problemas. Más problemas sobre acá más que problemas, perdón, acá llegando a las características presentes en las mejores preguntas, ¿no? Si podemos decir, bueno, ¿qué características tienen una buena pregunta? Una buena pregunta, bueno, y esto está tomado no de la teoría, sino justamente de ver las preguntas que quedaron mejor formuladas, qué características tienen. Contactan con la realidad, es eso, no están basadas en dogmas, en principios teóricos, sino que contactan con la realidad. Acotan el problema. El problema que me interesa puede ser enorme, pero yo establezco un área acotada del problema para focalizarme en eso. Precisan el objeto de estudio, la población, el territorio, el periodo. Precisan quiere decir que son precisos, ¿no? Se establece con precisión cuál es el objeto de estudio, la población, el territorio, el periodo. Y usan las palabras con rigor y precisión. Podríamos agregarle que tienen que logran la claridad en el texto, ¿no? En función de lo que dijimos antes. Entonces, una vez que formulamos la pregunta, es necesario cuestionar la pregunta, ¿sí? Y preguntarnos, ¿qué persigue la pregunta? ¿Cuál es su contenido crítico? ¿Cuál es el escenario óptimo para la investigación que indica esta pregunta? ¿Alcanza con mi policlínica o debo pensarlo en muchos servicios de salud? ¿O requiere una dimensión nacional, por ejemplo, pautada desde el Ministerio de Salud Pública?
¿Cuáles son los principales problemas de factibilidad? ¿Se pueden superar o debo reformular la pregunta para que me conduzca a un estudio factible? ¿Cumple con las características de las buenas preguntas que veíamos recién? Deficiencias básicas en la formulación de las preguntas. 6 deficiencias básicas. 1. No se informa detalladamente el origen del problema, ofreciendo un fundamento teórico bibliográficamente respaldado. Entonces, por ejemplo, dice, ¿está bien implementado el plan aduana y se puede caracterizar la población con la información adjuntada en las tarjetas del plan aduana? No sabemos acá los fundamentos de esta pregunta. ¿De dónde surge? ¿Surge del manejo de las tarjetas del plan aduana en la policlínica o hay una revisión del tema de carácter académico? ¿Hay una bibliografía detrás de esta pregunta? Eso no nos queda claro. Acá hay una cita bibliográfica que les recomiendo en particular, en general el autor, Luis Carlos Silva, que es un epidemiólogo estadístico que se dedica fundamentalmente a la epidemiología cuantitativa, pero que tiene además un aporte muy valioso en la perspectiva crítica del diseño de la investigación. Otra pregunta, otra deficiencia. Las preguntas no son explícitas, quedan subsumidas dentro de un borroso planteamiento general. Por ejemplo, ¿cómo afecta la restricción de medicación a médicos de familia en el control de las patologías crónicas más frecuentes? ¿No? Es difícil en una oración que es muy larga, que tiene muchas palabras largas, que por lo tanto resulta poco clara, no nos queda bien claro cuál es la inquietud en esta pregunta, ¿verdad? No deja bien delimitado el aporte real, la necesidad que se cubre. O sea, ¿cuál es el motivo más frecuente de extracción del implante anticonceptivo subdérmico en X policlínica, en X tiempo, discriminado por rango etario? ¿Qué quiere decir esto? Esto genera un aporte al conocimiento. ¿Hay una necesidad que está atendiendo esta pregunta de investigación? Esto apunta fundamentalmente a decir que cuando nos planteamos una pregunta, también tenemos que pensar de que estemos indagando en algo que sea de utilidad. Esto es un requisito ético en cualquier proceso de investigación. El tiempo nuestro, los recursos en general que utilicemos deben ser destinados a atender necesidades. Entonces, esto puede ser, yo no estoy negando que sea, pero interesa preguntarnos frente a esta pregunta si realmente genera un aporte que atiende a una necesidad de conocimiento o del equipo de salud, que contribuye a atender una necesidad del equipo de salud de la población. Otra deficiencia. La formulación es ambigua, confusa o técnicamente improcedente. Por ejemplo, ¿cuántos niños menores de 3 años no son enviados a los controles en salud estipulados por el Ministerio de Salud Pública? No son enviados, no sabemos exactamente lo que quiere decir, no se especifica estipulados por el Ministerio de Salud Pública en qué país, en qué lugar, en qué tiempo, ¿no? Y bueno, lo dicho, el enviados deja mucho que desear en cuanto a la precisión de la palabra y el significado. Un quinto problema o deficiencia en los tipos de las preguntas que podemos encontrar en las preguntas. El enunciado del problema incluye parte del método para resolverlo. Entonces, lo que decíamos, la metodología no debe ser incluida en las preguntas. Efectos adversos, años en promedio de colocación y tasas de embarazo con el implante hormonal subdérmico. ¿Sí? Acá está diciendo una lista de variables y medidas de resultado que se utilizarán en la metodología, pero no está la pregunta. Me dice que va a explorar efectos adversos,
que le interesa conocer los años en la colocación, que lo va a evaluar mediante el promedio, y que va a ver el resultado a través de los embarazos, para lo cual va a utilizar la tasa de embarazos en población con implante subdérmico. Pero todo esto lo estoy infiriendo. Acá no hay una pregunta que me diga con claridad qué es lo que se quiere. Ni siquiera está puesto en forma interrogativa, ¿verdad? Y todo lo que allí dice va en el capítulo metodología. La pregunta aún está ausente. Sexta deficiencia básica frecuente en la formulación de preguntas, según Luis Carlos Silva. La concepción del problema carece de un enfoque crítico. Es preguntar por preguntar, el saber el número o el dato por saberlo. O sea, detrás de una pregunta tiene que haber una inquietud, un enfoque crítico que justifique ese movimiento hacia el conocimiento. ¿Qué porcentaje de niños controlados en X UDA tienen adecuadamente realizado el screening para anemia en el periodo enero-diciembre de 2016? Bien, pero ¿yo por qué quiero saber esto? ¿Es simplemente porque me interesa el cumplimiento de la meta? ¿Porque hay una exigencia de gestión? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema de salud que hay detrás de esta pregunta? Y no es que la pregunta tenga que contener todo, ¿sí? Pero este es un tipo de pregunta clásica que muchas veces se plantea simplemente en función de la curiosidad, el interés del dato, pero sin tener detrás una inquietud o una perspectiva crítica del tema, que es decir, tener la información porque presumo que en base a la práctica, al conocimiento empírico no sistematizado, que puede haber necesidad de mejorar. Bueno, esto es un enfoque crítico, ¿no? O que puede ser innecesario tal práctica, ¿no? Entonces, estoy percibiendo una posibilidad o una posible necesidad de cambio, ¿no? Y de ahí se desprende esa pregunta, de ese enfoque crítico sobre una realidad. Bien, hasta aquí esto que hemos repasado en términos generales para las preguntas, pretende, por un lado, hecho el ejercicio de formular las preguntas, que fue largo, que fue extenso, fueron preguntas de un tipo muy concreto, orientadas para la revisión bibliográfica, orientadoras de revisión bibliográfica, ¿sí? Pero muchos de los problemas que afrontamos en la elaboración de preguntas los vemos reflejados aquí. Y entonces, utilizar ese ejercicio ya realizado para redactar apenas 2 o 3 renglones, 2 o 3 líneas de una página, ¿sí? Toda la carga de conceptos que nos permite trabajar para incorporar la redacción académica en nuestra práctica, ¿sí? Entonces, hay aspectos que trascienden los objetivos de este curso sobre las preguntas de investigación en general, que son de utilidad, quedan planteados, ¿sí? Y aspectos generales de redacción que valen más allá de las preguntas también. Entonces, ¿qué viene en nuestro curso a partir de las preguntas y del mapa conceptual que ustedes están desarrollando? Bien, nosotros cuando tenemos la pregunta es el punto de partida para que allí se descuelgue el protocolo de la investigación, ¿sí? En nuestro caso vamos a hacer un protocolo de investigación de revisión bibliográfica. No pretendemos que el trabajo final sea el protocolo, sino la revisión bibliográfica. Pero la revisión bibliográfica va a ser mucho mejor si nosotros tenemos el protocolo, ¿sí? En esta cuestión de la perspectiva crítica necesaria y recomendada, ¿no? La reflexión crítica debe alimentar nuestro pensamiento antes de la pregunta, y por supuesto que también durante la formulación de la pregunta, pero digamos que se gesta en esa reflexión crítica la pregunta, ¿sí? Tenemos además durante la pregunta el trabajo con el diccionario, la redacción, el mapa conceptual, ¿sí? Y durante la pregunta el diseño del estudio, y a partir de la pregunta, diseñar el estudio, que va a ser un breve protocolo para la revisión bibliográfica. Digo breve porque vamos a tener la oportunidad de desarrollar en el curso de Metodología 2 un protocolo más extenso para una investigación de datos primarios, ¿sí?
Pero acá pretendemos que sea un protocolo sencillo, breve en el término de sencillo, pero al mismo tiempo riguroso, que nos permita guiar la búsqueda bibliográfica. El desafío de la redacción es ganar en precisión en el uso de las palabras para ser capaz de traducir en el texto simple, lo que decíamos hoy, la complejidad que en la práctica conocemos bien, y hacer de puente entre la práctica profesional y la investigación. Ese es un desafío mayor en nuestra especialidad, donde tenemos una inmensa complejidad, donde tenemos un campo enormemente amplio, y el desafío de llevar eso a un texto simple y comprensible, muchas veces incluso no solamente para la comunidad académica, sino también para la población, porque trabajamos muchas veces en comunicación y en coordinación en participación con la población, ¿sí? Entonces, tenemos 3 documentos claves del proceso de investigación, de cualquier proceso de investigación, que son el protocolo, el informe y el texto para publicación. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar en un protocolo que es un documento intermedio del curso de Metodología 1 que organiza la estrategia de búsqueda y los recursos según nuestro objetivo, que está guiado por la pregunta. Y vamos a avanzar a través de la elaboración, del desarrollo, la aplicación de ese protocolo, a un documento siguiente, que es el informe, y que va a constituir el trabajo final del curso, cuya aprobación equivale, en primer lugar, a la aprobación del curso, y en segundo lugar, al trabajo de primer año para entregar a la escuela de graduados. Ese segundo documento puede evolucionar a un tercer documento, que es un texto para publicación. Es deseable, pero no es obligatoria la publicación, y en cualquier caso, la publicación, el texto se debe adaptar a los requisitos que establece el medio donde queremos publicar. Pero es importante visualizar desde ya que cuando estamos trabajando en investigación hay 3 documentos que son documentos clave: el protocolo, el informe de la investigación y el texto para publicación. No es posible llegar a un buen informe si no tenemos un buen protocolo. Por eso es que estamos haciendo este trabajo de diseñar el protocolo de la revisión, ¿sí? Y entonces, acá tenemos esto que ya lo tienen presente también en la guía que vimos en el último taller sincrónico, ¿sí? Los capítulos que debemos incluir en nuestro protocolo. Está puesto en forma genérica acá: metodología, población y muestra. Decir que nuestra población es una población de estudios, ¿sí? Y que lo que interesa más que la muestra es establecer los límites que va a tener la estrategia de búsqueda. En la estrategia de recolección de datos vamos a definir cuál es nuestra estrategia de búsqueda, cuáles son los parámetros que le vamos a dar a nuestra búsqueda para la literatura de bases de datos, y también si vamos a buscar literatura gris, ¿no? Establecer un cronograma en el gráfico de Gantt. El equipo de investigación, en este caso, van a ser cada estudiante, ¿sí? Y pueden incluir la consulta con biblioteca, pueden incluir el diálogo con docentes dentro de su equipo de investigación, eso es totalmente legítimo. En los recursos materiales siempre viene bien hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar? Por más que sean insumos, recursos con los que trabajo a diario, pero necesito asegurar tener un ordenador, una computadora, una conexión a internet. Bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿No? Recursos financieros no vamos a tener en este caso. Consideraciones éticas, si existe algún conflicto de interés. En este caso no corresponde la aplicación de un consentimiento informado porque vamos a ir a datos de fuente secundaria, ni tampoco vamos a hacer la evaluación de protocolo por comité de ética por el mismo motivo, ¿sí? Sí tenemos que incluir las referencias bibliográficas según norma internacional, que para nuestro caso es la norma de Vancouver, la que utilizamos en Facultad de Medicina y en la Escuela de Graduados, en otro recurso que hayamos utilizado. Entonces, por acá dejamos esta actividad que resultó un poco más extenso de lo deseado. Y vamos a tener una instancia más de profundización sobre redacción, pero desde ya hay algunas pistas, algunos elementos para poder ir avanzando a mejorar nuestra redacción y avanzar en la redacción del protocolo de la búsqueda bibliográfica. Muchas gracias.